El análisis de la actualidad en la mañana de Radio Sónica. El arranque con Maxi Lecky. 11:05 de la mañana en la República Argentina. Está en el estudio de Radio Sónica Pedro Cascales, que es vocero de la CAME. Vamos a estar charlando de lo que está viviendo la industria del consumo en la República Argentina. Pedro, ¿cómo andas? Buen día. Gracias Bien. por venir a la radio. ¿Cómo están? No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es lindo estar en un estudio, más lindo que hablar por teléfono. Es verdad, es verdad. Además se notan los gestos, se transforma más en una charla de café. Sí, acá es mucho más, amigable. ¿Cómo ves el sector industrial en la Argentina? Empecemos por el industrial. Mira, lo veo complicado, no de ahora, desde hace 7 años que el sector industrial viene con caídas, con algunas subas, pero en general con caídas, y este año, bueno, había arrancado, mejor dicho, desde el año pasado, después de las elecciones había empezado a remontar, y a partir de mayo se volvió a caer. Y la realidad es que, bueno, es una situación muy difícil hoy la que se está viviendo, producto obviamente de las tasas de interés muy altas, la cadena de pago muy estirada y las ventas que no repuntan. Como parte buena, te diría, el tipo de cambio da un cierto nivel de protección adicional a las industrias que estaban bastante afectadas por las importaciones. Y también genera un tipo de cambio más competitivo hacia el exterior. Claro, el secreto va a ser cuánto de esta devaluación, o mejor dicho, cuán rápida la inflación come o no come esta devaluación. Es decir, si realmente es una devaluación competitiva o no. Ese va a ser el gran secreto para ver si podemos utilizar esto como un trampolín para ir hacia adelante con la industria. El problema es el aquí y ahora. Ese fue siempre una esperanza que tuvieron los gobiernos argentinos a lo largo de la solución 50, mágica. 60 años y después la inflación siempre terminó comiendo esas devaluaciones. O sea, no la tuvimos la solución a largo plazo. No, no porque la clave pasa por ser más competitivos y es una palabra, digamos, que se usa mucho, pero que tiene una serie de variables, no es una sola la explicación. Una de las explicaciones, casi la más obvia y simple, podría ser la alta carga impositiva que tenemos, que es de las más altas del mundo. Yo siempre digo, por ejemplo, el ejemplo de Nueva Zelanda, que tiene un IVA que es casi la mitad que el nuestro, 12%, nosotros tenemos 21%, y ellos recaudan 30% más que nosotros, ¿no? Y decir que cuando vos bajás los impuestos, la gente puede gastar más. El tema es que cuando tenés impuestos tan altos, tenés dos efectos. Primero, la gran evasión. Exacto. Y segundo, que la gente tiene menos poder adquisitivo en su bolsillo. Hay un economista que se llama Laffer que describió lo que llama la curva de Laffer, que es que cuando la carga impositiva es tan alta, en vez de recaudar más, recaudás menos. Y eso lo ve cualquier comerciante en un comercio. Se da cuenta de si vos aumentás los precios mucho, llega un momento que vendés menos, no vendés más. Bueno, en impuestos pasa lo mismo. Acá no hay soluciones en ese sentido. Es decir, tenés que ser más competitivo. Eso es una gran mochila, que es para que tengas una idea, de cada 100 pesos que le entra una pyme, 45 pesos se van en impuestos. Es decir que frente a un mundo que por ahí... Volvéselo a repetir a la gente. De cada 100 pesos que te entra en una pyme, 45 pesos se te van en impuestos que pueden ser nacionales, provinciales, municipales, impuestos al trabajo, porque no es que todo eso va, que vos pagás de aportes y contribuciones, va al jubilado, ojalá fuera así, va a otros gastos. Y entonces, ¿qué pasa? Vos competís contra el mundo con una mochila de 45 kilos para graficarlo, cuando el mundo compite, ahora que están los Juegos Olímpicos, contra un mundo que compite con 30 kilos. Claro. Entonces, ya estás empezando desventaja. Sí, además que estamos lejísimos, que tenés fletes, que tenés otras cosas, ¿no? Y después el tema que hablábamos antes del aire, que es el tema de la revolución industrial. Estamos en la 4ª revolución industrial, Japón ahora va a anunciar la 5ª, y nosotros estamos entre la 2ª y la 3ª todavía, en gran parte, no todo. Que eso, que la gente también tiene que entender que la tecnología... Explicarle a la gente qué es o a qué le llamás la 4ª y la 5ª revolución industrial. Mira, para graficarlo, la primera revolución industrial, 1760 más o menos, la invención de la máquina a vapor. ¿Qué hizo eso? Que todos los trabajos pesados los hacía la máquina, básicamente. Una revolución mecánica. La segunda revolución industrial, Henry Ford, fue un poco antes, pero digamos, cerca de 1900, con la producción en masa, que lo que hacía, digamos, eran tareas del hombre, hacía tareas repetitivas, ¿no? Y básicamente Henry Ford, para graficarlo, decía, pídanme el auto del color que quieran siempre y cuando sea negro. La automatización, para digamos, una cosa claro, así, ¿no? Para no cambiarle, ni siquiera quería cambiar el color de los autos, ¿no? Por eso todos los Ford son negros, los primeros, ¿no? La segunda revolución industrial, alrededor de 1950, empieza con los automatismos, claro, ¿no? Con la parte ya electrónica, incipiente y con cierta robótica.
Las primeras máquinas se llaman máquinas transfer, que eran muy inflexibles, entraba un fierro de un lado y salía algo del otro lado, pero podía hacer nada más que eso. Y después ya irrumpieron los robots, que son mucho más flexibles, son programables. Los robots, bueno, generan, están bajando mucho el precio, es decir, que hoy un robot en el mundo se amortiza, depende del país, entre 2 y 4 años se amortiza un robot. Y ahora, en el 2010 más o menos, apareció la cuarta revolución industrial, que es una serie de conceptos que es las impresoras 3D, la gente los habrá visto, que son máquinas que imprimen, digamos, hacen piezas desde metal, plástico hasta partes que pueden ir del cuerpo. Exactamente, biológicas. Sí. Y después está el Internet de las cosas, la Big Data, bueno, máquinas que se retroalimentan y aprenden solas, entre ellas, digamos, van corrigiéndose. Yo lo he visto esto incluso ahora en Tierra del Fuego que estuve. Y después ahora viene la quinta revolución industrial, que van a ser los cobots. ¿Qué quiere decir los cobots? Son los robots colaborativos. Es decir, que van a colaborar con el ser humano y van a multiplicarle el esfuerzo. Ahora, lo interesante de esto es que el mundo está avanzando rápidamente hacia eso. Nosotros tenemos todavía una legislación laboral viejísima que ni siquiera permite el teletrabajo, el trabajar de tu casa. Una cosa tan básica como esa. ¿Cuál crees que es el problema en que la Argentina no avanza en eso? ¿Tiene que ver con los sindicatos? ¿Tiene que ver por ahí con que le falta a la política decir, bueno, estos son 4 o 5 puntos básicos en los que tenemos que ponernos de acuerdo y sea el partido político que sea, hay que sacarlo? La justicia también, no sé. Todo. Mira, primero es un cambio mental. Es decir, yo creo que tenemos que abrir nuestra cabeza a dónde va el mundo, qué está pasando. Y después como sociedad, como bien decías, yo escuchaba hace poco en esta charla a la ministra de Producción de Cataluña, que ellos, con todos los despelotes políticos que tuvieron, de independentismo, etcétera, etcétera, ellos se pusieron de acuerdo en un tema nada más, que era un pacto por la industria. Sindicatos, empresarios, justicia, trabajadores, universidades, todos. Y armaron un pacto por la industria, empezaron a trabajar en función de eso. Y en función de eso, yo creo, Argentina, por ejemplo, ¿por qué no hacemos un pacto por las pymes? Que somos el 70% del empleo privado de la Argentina, el sector privado es el 55% de la economía, así que si a nosotros nos va mal, el barco va a ir mal seguro. Entonces, hacer un pacto que no tiene que ver con política, tiene que ver, sí, con política de Estado, pero no política partidaria. Ponernos de acuerdo con algo que nos una como argentinos, que realmente, es decir, si hay algo que nos une, creo que es el trabajo pyme. ¿Cuántos empleados tienen las pymes Mira, hoy en Argentina? las pymes en Argentina, hay aproximadamente unas 800.000 pymes y son aproximadamente unos 5 millones de puestos de trabajo, ¿no? Es enorme y realmente... y si te extendés al núcleo familiar o a cuánta gente vive a través de la pyme, o sea, estás hablando de... No, claro. Prácticamente el mayor universo productivo de la Argentina. Y además hay otro tema interesante, que es donde más pymes hay, mayor distribución de la riqueza hay. Claro. Es decir, cuando vos vas al interior, por ejemplo, que hay menos pymes, hay más desigualdad, hay menos distribución. Es decir, la pymes es no en Argentina, en el mundo, es un gran distribuidor de la riqueza, porque es así, vos si rápidamente empleás a tus amigos, a tus familiares, rápidamente se empieza a armar. Y es una buena forma de distribución de la riqueza, y la pyme, en las peores crisis, incluso en el 2001, terminan reinvirtiendo todo, terminan pagando las deudas, y normalmente la pyme, si pone algo bajo el colchón rápidamente, es para ahorrar y volver a invertirlo. Vuelve a invertir otra vez. Quique, querías preguntar. Sí, siempre que surge el tema de la producción en la Argentina, tanto pyme o tanto a nivel pyme o a nivel grandes empresas, siempre aparece como un mantra que se repite la palabra competitividad, competitividad, y uno entiende por competitividad, bueno, mejorar el producto, mejorar la planta de producción, capacitar a los empleados, ver cómo son los productos de la competencia. Casualmente competitividad viene de ahí, ¿no? De compararse con los otros que hacen lo mismo. Pero eso sería en el caso de que habláramos de la economía de la producción. Pero ¿cómo hace una pyme para pensar en esta palabra competitividad si a la hora de financiarse en este país tiene que salir a pagar una tasa superior al 100%? Porque, a ver, el objetivo de todo empresario es ganar guita. Y si quien diga que no, miente, que se dedique, que vaya a la iglesia, se haga cura, se meta en un monasterio. Pero si yo quiero ganar guita, ¿qué hago? Pongo la guita en mi fábrica,
y veo cuánto me va a retornar al final del año, o en un bono. Pongo una LELIQ al 72%. No, Quique, es tal cual. Es decir, con ese nivel de tasas es imposible. De hecho, hoy solo un tercio de las pymes ganan dinero. Hay 2/3 que hay 20% está en punto de equilibrio y un 50% pierde dinero. Y hay, ya que mencionaste el tema competitividad, y esto es interesante, te dije 45% va a impuestos de todo tipo. El otro 25% más o menos se te va en financiación, en logística, en alquileres, ¿no? Te queda un 25-30%. Ese es tu... Imagínate manejar un auto donde tu volante gira un 25-30%. Esas son las variables que vos podés controlar como pyme. Por eso cuando dicen las pymes argentinas no son competitivas. No, en esta estructura no, pero esa misma pyme va afuera y te puedo asegurar que es competitiva. Claro que sí. Porque el argentino es talentoso, somos talentosos los argentinos. Lo que pasa es que en un ambiente, digamos, de tanta opresión, como dijiste vos, financiera, logística, porque obviamente el 95% de nuestro flete es por camión, es totalmente ineficiente. A veces un producto tiene 10, 15, 20% nada más que de flete, sobre todo el interior. Y después el tema de los impuestos. Entonces, es clarísimo. Es decir, cuando uno mira los números, por eso es muy fácil, ¿viste? Ahora, de golpe, ahora con este tipo de cambio, todos empiezan a venir a Argentina a comprar de vuelta. Es decir, no es que nos volvimos más competitivos que antes. No, es el tipo de cambio. Tenemos un cambio totalmente desfasado, pero de vuelta ahora, ¿viste? Se vuelve a hablar, vamos a aumentar los impuestos, vamos a aumentar la tasa de interés. Está bárbaro. El dólar va a bajar. Ahora, ¿quién va a quedar para disfrutarlo? No sé. Por lo menos pymes vamos a estar bastante complicados. ¿Ayudó alguna medida que realizó el gobierno al principio de su mandato, que fue la nueva ley PYME? Sí, no, hubo muchas medidas que ayudaron, digamos, no, hay que decir las cosas como son, digamos, teníamos un cepo que era imposible operar con un cepo, es real, digamos, no se podía trabajar, porque cuando vos exportás también tenés que importar, el comercio funciona de esa manera. La ley PYME era un reclamo desde CAME, lo habíamos hecho, que había que generar ciertas medidas para mejorar la competitividad de las pymes. Creo que ahora viene una segunda ley PYME, donde desde nuestro punto de vista habría que hacer un premio mayor al que invierte. No puede ser que pague el mismo impuesto a las ganancias, el que se compra los dólares, pone el colchón, o el que pone una máquina y da trabajo. Claro. Tiene que haber un impuesto a las ganancias diferenciado o una amortización distinta. Pero eso fue importante, la ley de emprendedores fue importante, la ley de financiamiento productivo que sale a fin de año empieza a operar, que es una especie de factura conformada electrónica para las grandes empresas y para que se termine el bicicleteo básicamente de las grandes contra las chicas. Eso es importante. Es decir, hay una serie de cosas que van en la dirección correcta, pero de vuelta, el Ministerio de Producción tiene de vuelta muy poquitas herramientas para manejar. Acá hay muchos temas que pasan por el Congreso. Es decir, todo el tema impositivo es un tema de Congreso. Si el Congreso no se pone de acuerdo y dicen no puedo cobrarle el mismo impuesto a una gran empresa que una pyme, o no puedo cobrar el mismo impuesto a uno que está en Buenos Aires que uno que está en La Quiaca, bueno, eso pasa por el Congreso. Entonces, por eso digo una agenda política, perdón. Sí, Pedro, desde diciembre de 2015, según datos del INDEC, se perdieron casi 95.000 empleos industriales. Sí. Hace poco en el CCK se dio a conocer un nuevo plan, este proyecto Argentina Exporta. ¿Pensás que es suficiente o es simplemente un parche? Porque lo que muchos críticos de este nuevo proyecto hablan es que no basta con esto. Hace falta cambiar el modelo económico de una vez por todas. ¿Qué pensás al respecto? Mira, pienso que está bueno poner en la agenda el tema de la exportación, que creo que debe ser una política de Estado, no de este gobierno, de todos los gobiernos, porque un país no puede, más un país como Argentina que depende necesita dólares, todos tenemos que tratar de generar dólares y la exportación es una política que tiene que estar como política de Estado al máximo nivel. En ese sentido es bueno. Ahora, hasta ahora, esto es un plan. Ese plan, si no se acompaña con medidas, va a quedar en un plan. Y esas medidas no es solamente el tipo de cambio. Hay muchas otras cosas que hay que lograr para realmente lograr competitividad. Es un poco lo que decíamos antes. Si vos tenés una pyme exportadora y para ir a recuperar el IVA, porque el IVA no se cobra afuera, tenés que someterte a una auditoría integral de la FIP, a ver si te devuelven el IVA o no. Digamos, hay muchas medidas que tenemos que mejorar para realmente ser competitivos en la exportación y bueno, no se van a lograr de un día para el otro. El otro tema es que las pymes son 800.000, pero exportadoras son solo 8.000 y no mueven el amperímetro hoy por hoy de lo que es el total. Ojalá así fuera, pero necesitamos muchas cosas, necesitamos créditos competitivos, como decíamos recién,
necesitamos abrir mercados, necesitamos estabilidad en las reglas macro, porque si te cambian las reglas, hoy ganaste un mercado, mañana lo perdiste. Es decir, hay muchas cosas que tenemos que hacer y de vuelta creo que la clase política tiene que comprometerse a dar esas herramientas para que las pymes podamos salir y lograr lo que tenemos que lograr. ¿Tenés todavía esperanza en el gobierno? ¿Desde CAME tienen esperanza en el gobierno? ¿Creo, o no es una situación política y no lo miran así? ¿Cómo lo encaran políticamente desde la CAME? Mira, desde la CAME nosotros, primero, las pymes siempre somos positivas, porque si no podríamos ser pymes, no podríamos invertir y estar todos los días trabajando. Creemos que el gobierno va a salir adelante con estos cambios que ha hecho. Somos optimistas, va a ser duro estos meses, van a ser muy duros, pero por sobre todo somos optimistas con el país más que con un gobierno determinado. Creo que tenemos las herramientas necesarias como para salir adelante. Me parece que de una vez por todas esperemos que esta vez se cumpla. Mira, hay un tema que es básico, que no lo hablamos, que es el déficit fiscal. Argentina, de los últimos 117 años, 107 o 105, no me acuerdo exactamente, tuvo déficit fiscal, es decir, perdió dinero, es decir, lo que recauda, lo que gasta y lo que recauda gasta más de lo que tiene. Entonces, ¿cómo se financia eso? Se financia o emitiendo dinero, que es inflación, o endeudándote acá o afuera o aumentando impuestos. Nosotros probamos las 4 cosas, o defaulteando, no pagando la deuda. Probamos las 5 cosas. Por primera vez, creo, en mucho tiempo, quieren realmente lograr déficit cero. Si logramos déficit cero, probablemente podamos salir atacando la raíz del problema, esa es la raíz del problema, uno de los problemas centrales. Pero viste, cuando dice eso el gobierno, también uno se para del otro lado y dice, lo que pasa que si vos de alguna manera haces que el Estado gaste menos, también va a haber menos consumo, por ende se van a pagar menos impuestos y por ende se transforma como en una rueda que hace que haya menos actividad y no más. Claro, lo que pasa es que depende en qué es el gasto. Si el gasto es un gasto en infraestructura que genera, es como que vos me decís, mira, yo voy a armar una autopista o voy a hacer algo, un tren que va a permitir que después todo sea más competitivo, bienvenido. Ahora, si voy a meter más empleados en las legislaturas o voy a ponerle más viáticos a los asesores o voy a poner más gente en la biblioteca y qué sé yo, es decir, yo me tengo que achicar pyme para poder bancar, porque no puedo pagar los impuestos. Después es un círculo vicioso, no virtuoso, porque va todo para atrás. Quique, la última, que tenemos 2 minutos. Déjame leerte ahora mismo lo que está titulando La Nación en su sitio web. Dale. Guido Sanleris. Escasearán los pesos. Hay un tema que no los deja dormir a los empresarios pymes, y es la cadena de pagos. Correcto. Y si no hay pesos circulando, no se va a pagar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ese es el tema, ese es el temón. Nosotros estamos pidiendo que, más allá de lo macro, que nosotros no podemos resolverlo, tiene que resolver el gobierno, lo micro es cómo llegamos a pasar este transitar en el desierto. Y como bien dijiste, si no tenemos pesos, si no tenemos financiación, no podemos pagar, bueno, hay que ver cuántos llegan al otro lado del desierto, que no sabemos si es fin de año, si es marzo, si es abril o cuándo es. Y ese es el gran tema que las pymes estamos viviendo y que estamos pidiendo desde CAME al gobierno que nos den algo, porque ahora se está queriendo ayudar al crédito UVA y demás. Pero la gente que tiene crédito UVA, en un 70% trabaja en pymes. Es decir, si no tienen trabajo, ¿cómo lo va a pagar? Se entiende. Pedro, gracias por venir a Radio Sónica. Que tengas buen día y a tu disposición para lo que necesites. Muchas gracias a ustedes. Pedro Cascales es vocero de la CAME, charló con nosotros en la mañana del arranque. Forma parte activa del arranque.